Les voy a compartir pantalla en el momento. Listo. Perfecto. Ok. Dentro del cronograma de actividades vamos a trabajar la actividad de clasificar los documentos según las fases por las cuales se atraviesan en su ciclo vital. Listo. Identificar, y dentro de esta está el resultado de aprendizaje que habla de identificar las clases y las características de los documentos teniendo en cuenta las fases del archivo. Vamos a hablar varias cosas. 1. Identificar las clases. ¿Sí? Características de los documentos y las fases de los archivos. Entonces, para que por favor dentro de la sesión vamos a tener muy en cuenta esa parte. Este es el área de gestión documental. Yo les voy a hacer esta pequeña presentación, por favor, para que tengamos en cuenta esta parte. Déjenme yo, ¿dónde está la copita? Listo. ¿Recuerdan el documento que les compartí en esta semana, el programa de gestión documental, la ley 594? Voy a hacerles una presentación y un abrebocas así muy general. La ley 594 de 2000 habla sobre el tema de planeación, ¿sí? Versus decreto 2609 del 14 de diciembre del 2020. El tema de la ley 594 del 2000 versus decreto nos está hablando de todos estos procesos. Si los contamos son 1, planeación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dentro del 9 hay 2 subprocesos. Y ahí nos vamos a ver por qué la ley nos está explicando este tema. En el decreto 2609 nos dijo que, ¿qué nos dice? Nos dice que el decreto 2609, la gestión documental tiene un proceso de planeación. ¿Qué quiere decir? Que usted no va a hacer una carta sobre cualquier documento sin membreteado. ¿Qué quiere decir? Que usted debe tener, antes de elaborar una carta, un documento, un oficio, la organización debió haber planeado el formato, debió haber planeado la información que debe ingresar en este documento. El proceso de producción. Recuerden que la sesión pasada hablamos de producción e ingreso, ¿cierto? Producción, ingreso o recepción. ¿Qué quiere decir? Cuando la empresa produce el documento o cuando la empresa ingresa el documento o cuando la empresa recepciona un documento, ¿sí? Produce o elabora, que también es un sinónimo. Entonces, ahí se ingresan los procesos de gestión documental. Después de la planeación, que es el formato, documento en blanco, pero con formato, con identificación de la organización, pasamos al proceso de producción y o ingreso. Gestión y trámite, ¿qué quiere decir? Que nosotros gestionamos lo que ingresa, o sea, damos respuesta, gestionamos lo que ingresa, damos trámite lo que ingresa y lo que producimos o lo que se recepciona en la empresa. Entonces gestionamos y tramitamos. Después de gestionar y tramitar, nosotros organizamos. Y el proceso de organización es una cosa grande, es una torta gigante que en las otras sesiones vamos a ver ese proceso. Cuando entramos en el proceso de organización, entramos ya a ver los subsistemas de ordenación. Estos subsistemas de ordenación son 7 y los 7 nos los debemos de aprender. Cada subsistema tiene reglas que implican la aplicación de cada uno de ese subsistema de ordenación. Nosotros no podemos ir organizando los documentos por cédulas.
No, porque la empresa decidió ser por cédulas, no. Si es por cédula, por un número, es porque tiene un objetivo y es porque tiene un proceso de implementación para esto. Cuando hablamos de transferencias documentales, hablamos que pasan de un archivo a otro. ¿Sí? Cuando hablamos de transferencia es que usted transfiere de un lugar a otro. Lamentablemente en estos momentos me están pidiendo ingreso, pero no puedo porque no me deja la pantalla. Transferencia e ingreso, ¿cierto? Dentro de esta pasamos con las transferencias documentales. Ojo, en esta hay dos transferencias primarias y transferencias secundarias. La disposición de los documentos. ¿Qué quiere decir en este proceso? La ley nos habla de la disposición de documentos cuando el documento está disponible al usuario o cuando el documento está protegido por alguna organización del Estado o cuando el documento dice no se puede consultar por protección y algún otro proceso, ¿cierto? Entonces ahí es disposición de los documentos. Por eso existen los museos, por eso existen algunos procesos donde usted sí puede consultar los documentos, en otros no. Dentro de la ley también nos habla sobre la preservación a largo plazo. La preservación a largo plazo, ¿qué nos quiere decir? Es que usted preserva el documento para 20, para 30, para 40, hasta para por allá 120 años que suman las historias laborales. ¿Sí? Entonces ustedes deben de tener en cuenta que la gestión documental se debe implementar un proceso de preservación a largo plazo, contando de que los documentos nos duren hasta más de 100 años. Después de los documentos entran a un proceso de valoración. ¿Y esto quién lo hace? La empresa. La empresa es donde empieza a valorar los documentos para que diga, la empresa dice si sí o si no es viable tener ese documento en esa organización. Valoran el documento. ¿Qué quiere decir? Ay, venga, entonces el documento que se recepcionó de un derecho de petición o una tutela, ¿tiene validez o no tiene validez? Ahí es donde empieza la empresa a valorarlo. Entonces las historias laborales tienen valor. Entonces la empresa empieza a hacer como ese tipo de valores. Entonces empiezan a decir valor alto, medio, bajo. Y así sucesivamente. Dentro de este proceso ya venimos con el proceso de disposición final. Cuando entramos a valorar el documento, ya nos disponimos a hacer el destino final de quién, del documento. O se elimina o se conserva temporalmente por un tiempo más o definitivamente. Entonces ahí es donde nosotros entramos a hacer ese proceso. Después de la valoración. Cuando entramos en un proceso de valoración, esto se hace con un instructivo, con una tabla de retención documental. Y esta tabla de retención tabla de valoración documental. Y esa tabla de valoración documental valora el documento, ahí se ingresa todos los documentos. Después de esta se alimenta la tabla de retención documental. Estos son los documentos, los formatos, los instructivos archivísticos que ustedes van a encontrar en diferentes organizaciones. Aquí ya vamos a ver el otro tema que tiene que ver con esta semana, que es el proceso de clasificación. Los documentos ingresan ¿por dónde? Por una correspondencia, ¿sí? Sea recepción, correspondencia, ventanilla única, donde ingrese, pero ingresa el documento o la solicitud. ¿Ingresa a dónde? A la organización, a la empresa. ¿Y a qué archivo primero se
se recepciona en archivo de gestión. Este archivo de gestión, como la foto nos lo está indicando, quiere decir que es la oficina de cada uno de ustedes. O sea, en donde usted está ubicado aquí en este asientico con este archivador vertical que nos encontramos acá, donde tenemos todos los documentos que actualmente los documentos están en estado de gestión. ¿Qué quiere decir? Que se están gestionando entre un 80%, en un 80% de consulta. Y así sucesivamente, cuando ingresan los documentos al archivo de gestión, se va alimentando el archivo central. Y el archivo central de aquí, del archivo de gestión, ahí es donde se elabora la transferencia. Y aquí quiere decir que vamos para la primera transferencia o transferencia primaria. Entonces, cuando vamos ya al archivo central, ¿qué quiere decir central? Es que aquí va a reposar todos los documentos de diferentes oficinas. Aquí reposan todos los documentos de diferentes oficinas. Por lo tanto, se elabora el archivo central, ¿cierto? Ahí se elabora todo un debido proceso. Y así sucesivamente aparece luego el archivo histórico. Y aquí ya se produce una segunda transferencia, o sea, la transferencia secundaria, donde pasan del archivo central al archivo histórico. ¿Y eso qué quiere decir? Que el archivo histórico ya nos está indicando los documentos de la organización, ¿cierto? Donde los documentos ya entramos a un proceso de valoración y decimos, no, esos documentos deben estar totalmente valorados en esta organización de esta manera. ¿Para qué? Para que la empresa ya sepa qué hacer con los documentos que ingresan a los archivos históricos. Comúnmente hoy en día le dicen en las empresas, en la bodega, en el hueco, allá en el sótano, ¿sí? Y ese lugar, por lo regular, es el archivo histórico el más empolvado, el más sucio, el que tiene los documentos más viejitos y con hongos, con cucarachas, con insectos y en fin. Entonces, para que nos podamos ubicar, por eso les digo con dónde, para que no podamos, pues para que podamos entender los conceptos técnicos. ¿Todo esto qué es? Esto es un sistema de gestión documental y esto es un sistema de información. Este sistema de información es de la entidad donde van desarrollando con el propósito de registrar, recuperar los documentos. Registran cuando ingresan, recuperan los documentos en la valoración, diseñado para controlar funciones y actividades que afectan a los documentos en todo su ciclo vital. Mire que aquí volvemos a ver el tema del ciclo vital que estuvimos analizando la semana pasada, que hablamos del ciclo vital. Ahora bien, aquí tenemos los tres conceptos, las clases de archivos que nos podemos encontrar en las organizaciones. Algunas organizaciones lo implementan, otras no. Archivo, ¿qué es un archivo? Es un conjunto de documentos, cual fuere su forma, ojo, la forma no importa. Soporte material, puede ser papel, puede ser digital, puede ser fotografía, cualquier material después de que contenga información es un documento. Entonces, un archivo, ¿qué es? Es un conjunto de documentos, conjunto varios, cual fuere su forma, soporte material acumulados en una persona o institución, sea persona natural, yo les voy colocando aquí al ladito pues para que me puedan observar,
o institución, o sea, persona jurídica. ¿Listo? Entonces, por acá lo voy a colocar. Persona jurídica, como para que podamos comprender a qué nos estamos refiriendo. En el transcurso de su gestión administrativa. Conservados para servir como testimonio e información o como fuente de historia. Para que comprendamos que los documentos no solamente son para la gestión administrativa, sino que también se conservan ¿para qué? Testimonio de información o fuente de historia. Entonces ya estamos teniendo en cuenta aquí que la ley nos está hablando de los archivos históricos. Por eso en los lugares donde vivimos hay Casa de la Cultura, el Museo Histórico, y cuando ustedes van al museo ustedes encuentran cosas diferentes. Y mire que no solamente son documentos, también es cualquier tipo de soporte. El archivo de gestión. El archivo de gestión, acá los voy a hacer con el rojito, es el que están en las oficinas productoras. ¿Qué es una oficina productora? Productoras de documentos, o sea que cada oficina produce documentos. Lo que les estaba mostrando anteriormente. Los archivos de gestión. Estos que están acá. Oficina productora. Entonces, esta oficina productora es el que se reúne los documentos en trámite y buscan las soluciones en los asuntos iniciados. ¿Sí? Sometida a continua utilización. Cuando hablamos de continua utilización estamos hablando de este 100%. ¿En qué? En las consultas administrativas por las mismas oficinas o por las que lo soliciten. Pueden ser externas. Listo. Archivo central. El archivo central es una unidad administrativa donde se agrupan, miren acá, se agrupan los documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos. O sea que es lo mismo que les estoy hablando acá. Lo que les expliqué acá, o sea que el archivo central es una unidad administrativa. ¿Qué quiere decir? Es una oficina general donde se transfieren todos los documentos de las diferentes oficinas pequeñas. ¿Y qué? En la gestión de la entidad respectiva. Una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes, ojo, acá dice, una vez realizado su trámite, los cuales siguen siendo vigentes y el objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. O sea que siguen siendo vigentes, ¿y cuánto? Un 65%. No es un 100%, pero sí un 65%. ¿Qué quiere decir? Que en el mes, el del 100% todos los días lo consultamos. 100 veces en un mes, en archivo de gestión, en esta parte. Pero el archivo central, en un mes se puede consultar 65 veces o hasta menos. ¿Ya? Entonces, por eso aún sigue siendo documentos vigentes. Ahora el archivo histórico. El archivo histórico es el cual se transfiere la documentación del archivo central o en su defecto del archivo de gestión. Algunos trámites se pueden hacer de una vez. ¿Qué quiere decir esto? Este es el archivo histórico y se transfieren los documentos directamente desde gestión, cosa que muy rara vez pasa. O el archivo central, esto sí es más bien normal, que del archivo central pase al archivo histórico. Muy rara vez los documentos son transferidos del archivo de gestión al archivo histórico. Más bien, sí puedo dar con certeza y seguridad que los documentos del archivo histórico son enviados al archivo de gestión para consultas inmediatas, de una para cada oficina. Entonces, ¿qué pasa ahí? Diana, necesito el expediente, ese expediente que se consultó hace 30 años. Ay, sí, ya se lo paso. Sí, ¿qué número es? El número es 3415. Entonces lo pasa del archivo histórico al archivo de gestión.
¿Por qué? Porque aquí hubo una solicitud, hubo un registro, ingresó un documento para consulta. Listo. Volvemos acá. ¿Quién decide esto? El comité de archivo. Los comités en cada organización y deben conservarse permanentemente dado el valor que se adquiere para la investigación. ¿Qué quiere decir para la investigación, la ciencia y la cultura? ¿Por qué? Porque es del área histórica. ¿Cuánto se consultan los documentos en los archivos históricos? En un mes pueden ser 5 veces, ¿sí? Entonces, ya, ¿para qué vamos a tener documentos en nuestra oficina que yo ya no consulto diario? Si tengo yo en mis documentos, unos documentos en mi oficina que me están ocupando espacio y me está llegando más solicitudes, para eso hago el proceso de transferencia. Ahora bien, el ciclo vital del documento. Recuerden que el ciclo vital del documento todo inicia desde el archivo de gestión. Luego vamos y alimenta el archivo de gestión, por eso es el piñón más grande que empuja el archivo central, que es el piñón mediano, pero a su vez empuja también el archivo histórico, que es el piñón más pequeño. Pero ¿qué quiere decir? Que aquí estos documentos están, hay documentos del archivo de gestión, hay documentos de 5 años, de hoy atrás, hasta 5 años. Archivo central, hay documentos de hoy a 20 años, supongamos. Estoy dando un ejemplo, esto no es la verdad para Dios, es un ejemplo. Pero acá son documentos que están reposados en este espacio, documentos de más de 40 o 50 años, que por eso son documentos en archivo histórico. Listo. Ahora bien, archivo total. Acá arriba, por favor. Archivo total es el concepto que hace referencia al proceso integral. ¿Qué quiere decir? Todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Esto es un proceso integral. Integra una cosa con la otra. De los documentos en su ciclo vital. ¿Y qué es su ciclo vital? Desde su inicio, producción, hasta su disposición final, como lo vimos acá atrás. Esto es el ciclo vital, desde su planeación, producción, hasta su destino final, eliminación o conservación. Mire todo el proceso que pasan los documentos en su ciclo vital. Les vuelvo acá. Eso es para que no nos perdamos cuando estoy en el tema. Entonces, el ciclo vital del documento. Este ciclo vital del documento realizamos diferentes transferencias. Transferencias primarias. ¿Cuáles es? Del archivo de gestión al archivo central. Es una transferencia primaria. Del archivo central al archivo histórico. Esta es una transferencia secundaria. Esto no lo podemos olvidar. Tenemos que tenerlo muy en cuenta para ustedes en su proceso. Existen 2 transferencias del archivo de gestión al central y del central al histórico. Profe, es que sería bueno pasar del archivo de gestión de una vez al archivo histórico. Podría, pero eso ustedes ya saben que eso lo decide el comité de archivo de las organizaciones. No debería ser así. Algunas empresas lo hacen y por eso no tienen suficiente control de sus documentos, porque los tienen aquí en la oficina y de repente se les desapareció. Van al archivo central y dicen, no, aquí no está, y resulta que los mandó al archivo histórico. ¿Por qué? Por esa falta de control y vigilancia de los documentos, porque tiene que hacer un proceso íntegro. Del archivo de gestión pasa al central y del central al histórico. Es como kinder, de kinder a primero, de primaria a secundaria. Entonces no me puedo pasar de kinder a secundaria. No se podría, ¿cierto? Porque no cumple un tiempo establecido. Listo.
Estos son los formatos que vamos a ver más adelante. Estos son los formatos que vamos a ver más adelante con el tema de el siguiente tema. Ok. Voy a dejar aquí. Me gustaría saber en ustedes, voy a abrir acá, me gustaría saber, solamente por favor, levanten la mano aquellos que tengan alguna pregunta referente al tema que estamos viendo, porque ya voy a entrar a otro proceso de clasificación, entonces, para que nos quede un poquito más claro. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda referente al tema, a este tema que estoy explicando. Listo. Entonces voy a seguir con el siguiente ejemplo de clasificación. Bueno, conocemos esto, ¿cierto? Me imagino que sí. ¿Sí? Voy a dar una breve explicacióncita aquí en el proceso de clasificación. Les cuento que cuando nosotros estamos en una organización, nosotros nos encontramos con varios departamentos o varias unidades administrativas. Son las que les estoy presentando aquí en este momento. Desde gerencia hasta personal y bienestar social. Entonces, personal y bienestar social, control de calidad, sección de manejo de aguas residuales. Entonces, el tema de clasificación tiene que ver mucho con el proceso de clasificar los documentos en una organización. ¿Los documentos de gerencia son los mismos de tesorería? No. ¿Los documentos de gestión ambiental son los mismos de Secretaría Ejecutiva? No. Así que, por eso muchas veces nosotros entramos a una organización y dicen, pero es que mi jefe, ¿quién es? Mi jefe es el de división de planeación. Véanlo acá. Este es mi jefe y yo soy de gestión ambiental. ¿Sí? Pero resulta que mi jefe de planeación tiene un jefe. ¿Quién es? Gerencia. ¿Y quién lo dirige? Gerencia. Jefe directo. Por favor, vemos las líneas y es una línea directa. También tenemos que tener en cuenta los niveles en un organigrama o en una estructura orgánico-funcional. Primer nivel, gerencia. Segundo nivel, Secretaría Ejecutiva, Dirección Jurídica. Tercer nivel, los medios mandos. Y cuarto nivel, en este caso, ya sería toda esta área, ¿sí? Todas las personas que están en producción en algunos casos. Entonces, este ya sería el cuarto nivel, los que mueven la organización. Pero lo que hagan todas las personas desde este nivel 2 hacia abajo es responsabilidad de quién? Es responsabilidad de la gerencia. O sea que cualquier proceso jurídico, cualquier proceso fiscal y cualquier proceso legal recaen sobre quién? Sobre gerencia. ¿Qué quiere decir? Entonces que sobre gerencia recae esta información, todo el proceso, porque desde la cabeza es responsabilidad de todo lo que pase de aquí hacia abajo. O sea que todo lo que se haga de abajo hacia arriba, el gerente tiene que estar enterado. ¿Listo? Que control de calidad falló. Listo. Control de calidad falló. División técnica de acueducto y alcantarillado. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la división técnica? ¿Qué pasó con alcantarillado? ¿Por qué control de calidad realizó mal el proceso? Y llega el gerencia y dice, venga, ustedes no están haciendo bien el debido proceso. Por favor, entréguenme informes mensuales. Necesito revisar qué está pasando ahí. Entonces, miren que esta parte
tiene que ver mucho con la de nosotros, con la de gestión documental. ¿Por qué? Resulta que de acuerdo a los niveles y de acuerdo a la clasificación se codifican las unidades administrativas. No todas las organizaciones codifican estas unidades, no todas las empresas codifican las unidades administrativas, porque desconocen del proceso, porque no saben cómo hacerlo, porque quizás no está acorde con la gestión documental. Pero si tuviéramos ese conocimiento, sí lo harían de una manera mucho más acorde a calidad y a la gestión documental. Si ustedes ven acá, gerencia de 100, y como primer nivel que vimos acá atrás, mire que es primer nivel. Entonces, ¿con cuál número se inició? Como primer nivel, con el 1. Entonces empezamos con el 1. Y así sucesivamente. Esto es un ejemplo, vuelvo y repito, es un ejemplo. No estoy diciendo que así lo tengan que hacer, no, es un ejemplo. Pero tampoco es la verdad para Dios, porque hay otros tipos de ¿qué? De clasificación y codificación de unidades administrativas. Entonces este proceso lo clasificamos así. Gerencia 100. Dígame si en el primer dígito en cualquier unidad administrativa está diferente al 1. No, no está diferente al 1. Todos son el 1. Los que cambian son los tipos de niveles. Cuando hablamos ya de nivel 2, estamos hablando de ¿qué? De un segundo dígito. Sea adelante, sea atrás, como la empresa lo quiera poner. Entonces, aquí ya 100, gerencia. Pero gerencia con la Secretaría Ejecutiva sería 110. ¿Por qué? Porque resulta que Secretaría Ejecutiva es la mano derecha de gerencia. Todos los documentos que se creen en gerencia, ¿dónde van a reposar? A la Secretaría Ejecutiva. El gerente no va a tener su archivador ahí al lado, ¿no? Para eso está la niña Secretaría Ejecutiva o la asistente general, quien se encarga de tener toda la documentación en ese espacio. Y ahí viene la área de dirección jurídica, que ya tiene un nivel diferente. Vamos con el tercer nivel. Miremos que aquí el tercer nivel está con el número 3. ¿Cierto? Un tercer dígito. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Podríamos cambiar un tercer dígito? Sí, podríamos colocar un tercer dígito. Pero como es un tercer nivel, podemos seguir al mando del segundo dígito. El primero siempre tiene que ser el mismo, porque es la cabeza. Pero los segundos dígitos pueden cambiar, terceros y cuartos. Todo depende del sistema de orden, del organigrama de la organización o el sistema orgánico funcional. Aquí en este caso, este tercer nivel cambia su segundo dígito. Pasa. Ese segundo dígito en el tercer nivel ya cambia. Cambia aquí con el 3, aquí cambia con el 3, aquí cambia el 4, aquí cambia el 5, el 6, el 7 y el 8. Además del 9. En los siguientes niveles cambian el nivel 4, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Ya vamos para un otro nivel, pero este otro nivel ya ahí es donde encontramos que se puede cambiar un siguiente dígito. ¿Por qué 131? Porque resulta que el 131 depende del 130. El 141 depende del 140. Y el 42 y el 43 también dependen del 140. El 150, división administrativa, depende del 150, o sea, el 151 depende del 150. Es un código y esos códigos van relacionados con los documentos y así sucesivamente. Por eso es que muchas veces dicen, venga, ¿y ese código qué es? ¿Este documento para qué? Sí, entonces
esta es la forma en cómo nosotros podemos clasificar dentro de unas unidades administrativas la estructura orgánico-funcional de la empresa. ¿Es sencilla? No, no es sencilla. Es de sentarse con la misma organización, el gerente y jefe de cada área para implementar los sistemas de clasificación. Y así sucesivamente damos inicio a las codificaciones dentro de los documentos. Entonces, contabilidad. Cogimos el tema de contabilidad. ¿Dónde está aquí contabilidad? Mírenlo acá. Contabilidad. Lo tomamos como ejemplo. Les voy a explicar. Contabilidad maneja cheques, facturas, letra de cambio, notas de crédito, pagarés. Entonces, dentro de contabilidad, el área que corresponde al 171, cheques 01, facturas 02, letras de cambio 03, notas crédito 04 y pagarés 05. A cada uno se le dio un número, un código o un número consecutivo. ¿Para qué? Para cuando entremos a codificar los documentos, ahí es donde entran los documentos. Por allá el formato, donde nosotros decimos, venga, y ese formato arriba, eso de TAO 150, ¿eso qué significa? Y muchas veces vemos esos códigos dentro de los documentos en la empresa y nunca nos damos cuenta cómo nació, cómo se creó, para qué se hizo o para qué están. Entonces llega contabilidad y colocan 171, que es el área de contabilidad, con el código 01. ¿Qué quiere decir? Entonces, contabilidad 171, cheque 01. Ay, 171, raya 04. Entonces, ¿qué quiere decir? Notas de crédito. Si me encuentro un documento con este código, inmediatamente identifico a qué área corresponde y a qué asunto se refiere, porque los cheques, facturas, letras de cambio, notas de crédito y pagarés son actividades o son actividades fundamentales de esta unidad administrativa o son documentos, procesos documentales, que muchas veces nosotros llamamos como proceso. Es que usted no me ha elaborado tal documento, es procesos documentales. Entonces, el proceso documental de cheque se corresponde 01, proceso documental de factura 02, el proceso documental de letra de cambio 03, y así sucesivamente. Y el documento al final lleva un código, que es el que tenemos aquí al final. Listo. Espero haya sido un poquito más clara en este tema para ustedes, ¿sí? Y claro, por supuesto que ha sido provechoso el tema con ustedes aquí en este punto. Ya voy a dar el espacio, denme un momento por favor. Listo. Voy a abrir el espacio para consultas, preguntas, inquietudes solamente del tema de clasificación. ¿Listo? El resto lo vamos a dejar para después. Vamos con Connie Xiomara. Connie Xiomara. Sí, señora. Hola, cuéntanos. Bueno, en mi caso tengo una preguntita. Claro. Lo que pasa es que bueno, yo trabajo en la Alcaldía Municipal del Dorado Meta. Yo soy la que está llevando la documentación de lo que es la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Resulta y pasa que, bueno, nosotros efectivamente nos designaron el código 150, pero resulta y pasa de que la directora local de salud es a la oficina que maneja ese código, pero en esa misma oficina hay diferentes
como tú dijiste, habían diferentes ramas, por decirlo así, pero ellas no tienen código, a ellas no les designan, sino todas trabajan sobre el mismo número de la directora local de salud. O sea, Entonces, sobre el mismo código de la jefe. exactamente. Ya. ¿Quién designa esos códigos o quién los hace? Eh, quién es el que estipula esos códigos a cada funcionario, a cada contratista? Ay, muy buena la palabra. Acabaste de decir una palabra fundamental. Nosotros tenemos que tener en cuenta, Connie, qué es contratista y qué es una persona de planta. Resulta que cuando la persona está de planta, todo lo que elabore esa persona en planta, los documentos pasan su proceso en el ciclo vital, ¿sí? Pero cuando las personas somos contratistas, muchas veces los contratistas no estamos dentro de la estructura orgánico-funcional. ¿Qué quiere decir? Que el gerente contrató a una empresa, a otra empresa, para que elabore lo que él no puede hacer. Pero él vigila, él está atento. Y Sí, esa es la resulta que, supervisora. exacto, pero resulta que los documentos que ellos elaboran pasan directamente a la gerencia dentro del proceso de contratación. Entonces se deja toda la documentación como se queda, ¿cierto? Pero no hace parte de la función principal de la organización. Por ello, algunas veces los códigos no son implementados. ¿Y quién los implementa? Como me preguntaste, depende de la organización. Hoy en día me acabaste de decir que es una alcaldía. Bueno, hoy en día las alcaldías, como ustedes ya saben, tienen muchos procesos atrasados. Entonces, algunos implementan el proceso de codificación correcto, otros no lo implementan, otros lo implementan a la manera en como ellos creen, otros tienen comités de archivos, otros no tienen comités de archivos. Entonces, sí es bastante complejo ese tema, y más con las entidades del Estado. Connie, te resolví tu inquietud, Xiomara. Sí, señora, la verdad sí, pero entonces sí, la verdad hay un desorden total en el área de archivo. Cada oficina, o sea, es un desorden total. Y nos han estado Ujú. monitoreando, pero igual no nos enseñan de la manera que usted lo está haciendo. Entonces uno queda como más perdido de lo que uno Pero, está, bueno, conocimiento. pero en cuanto a los conceptos como archivo de gestión central histórico, ¿te quedó claro? Sí, 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 claro, sí, señora. Ok, Muchísimas gracias. listo. Eso es importante, que sepamos cuál es el archivo de gestión, cuál es el archivo central y cuál es el archivo histórico. Que lo sepamos ubicar, porque muchas veces decimos, no, es que allá en el hueco. Qué tristeza, por allá nos tratan. Bueno, gracias Xiomara por tu intervención y tu consulta. Vamos con Kevin. Kevin. Claro, sí, Kevin, leí tu consulta. Dice que, profe, una duda, ¿será que los documentos que ha ido mostrando los puede compartir por territorio? Por supuesto que sí. Yo les voy a compartir la presentación y les voy a compartir otra y también el video porque está grabando. ¿Listo? No hay problema, Kevin. ¿Alguna otra consulta, Kevin? Ok, Kevin, con todo gusto. Vamos con Carlos Moreno Quiroga. Carlos Moreno, pregunta. Kevin puede bajar la manito. Carlos Moreno Quiroga. Puede activar el micrófono y
preguntar o escribir, como guste. Carlos Moreno Quiroga. Ok, veo que no contestó. No sé qué le pasa. No se escucha nada. Listo, sigamos con Alexander Urbano. Alexander Urbano. Bueno, Alex. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, de acuerdo a lo que su merced pues, me está explicando, yo trabajo en una dependencia. O sea, dentro de mi trabajo, pues, la empresa tiene varias dependencias, como su merced lo decía ahorita. Dentro de esas dependencias no manejan el número que su merced que le designan como a cada dependencia, ¿sí? Sino el código. Manejan es el nombre de la dependencia, pero lo bajan abreviado, ¿sí? Alfanumérico. Aparte de, es correcto. Ahorita pues en gestión documental y en la parte administrativa en la oficina, anteriormente pues se elaboraba o se registraba un documento en un libro. Ahorita ya no se maneja. A partir del año pasado se maneja en una plataforma que se llama Orfeo. Ajá. ¿Sí? La empresa crea un usuario a cada persona de dependencia responsable de esa dependencia para que genere un número de radicado de ese documento. ¿Sí? Ese documento, al momento de registrarse, lleva pues, aquí en el trabajo lleva una serie, una línea de mando hasta el final de la dependencia y queda con un número de registro en la dependencia. Sí. Pero ¿quién avala o firma el documento como tal? Pues el gerente o el comandante de la empresa. ¿Sí? Esos documentos, pues, aparte de que uno genera un documento en esa plataforma de Orfeo, una vez de que se registre el documento, se firme, se lee el trámite, hay que de igual manera escanearlo y subirlo a esa plataforma para que el documento quede con validez. Si el documento no se le ajusta imagen a la plataforma de Orfeo, pues es un documento que no quedó en trámite. Uh-huh. Pero, Alexander, ¿cuál es la duda? Yo ya entendí el proceso, pero ¿cuál es la duda? Alexander, ¿me escuchan? Sí. Alexander, ¿cuál es la duda? Ya entendí el proceso, el del Orfeo, que no firman las partes que la elaboran, sino otras personas. La persona superior. Sí, profe, es que tengo un problema aquí con el micrófono en mi PC. Lo que su merced me decía, de acuerdo al número final del consecutivo del documento, de un documento que se elabora, pues esos números al momento de elaborar otro documento no va a quedar como con ese consecutivo que su merced nos estaba comentando ahorita al final. Ya. ¿Sí? En la plataforma pues va generando de acuerdo a la cantidad de documentos que se van generando, ya sean de oficios, sean actas, oficios salidos, le genera un número de acuerdo a esos documentos, pero no va a generar un consecutivo de pronto del mismo documento que tenga que ver con el documento anterior. Ya comprendí. Listo. En el proceso que tú me estás diciendo es que tú necesitas identificar si este proceso va relacionado con si va en un mismo expediente. Bueno,
que por eso ya los libros no están, porque en los libros se relacionaban en un libro todo lo que salía, en el otro todo lo que entraba, o también se relacionaba en el mismo libro todo lo que entraba, todo lo que salía con un consecutivo, ¿cierto? Como control para ustedes. Y la organización, la, la búsqueda de información es totalmente desordenada porque uno se desubica de esa manera. Lo que me estás preguntando son los sistemas de ordenación. Dentro de cada sistema de ordenación se debe de implementar de acuerdo al proceso de clasificación. Si un proceso lo lleva contabilidad, por ejemplo el comandante, si este comandante lleva ese proceso y dentro de su proceso está el resolver esa actividad, pueden llegarle todos los que quieran. ¿Y cómo se controla? Se controla con el consecutivo de acuerdo a la fecha. O sea que el documento debe tener un número radicado con fecha y hora de ingreso. Ese es el mejor control que ustedes pueden implementar. El que ingresó en tal fecha, a tales horas, ese documento. Que de pronto no tenemos buena memoria, pero el documento deben de colocarle un nombre. Puede ser que el usuario o el ciudadano ingrese un documento con cualquier otro nombre, pero el requisito va a ser siempre el mismo. Entonces, solicitan vigilancia en un área o vigilancia en la zona 4 del norte, ¿sí? Entonces, zona 4 del norte, vigilancia, como lo llamen ustedes, con el código como lo llamen. Así debe ir ordenado el documento, de esa manera, para que ustedes tampoco se desubiquen. Pero eso sí, tienen que tener en cuenta algo. El comandante depende de quién. Entonces, no sé si es el capitán, pero dentro de mis conocimientos, las áreas de ustedes que tienen que ver con el servicio público a la ciudadanía, que son apoyo de régimen ciudadano, me refiero a que ustedes controlan la ciudadanía, ustedes dependen del alcalde. Entonces, ahí es donde tienen que preguntar al alcalde en qué área, cuáles son sus códigos, ¿sí? Y si ya se está haciendo el proceso de Orfeo, entonces cada uno de ustedes depende de cada municipio, de cada alcalde, ¿sí? Por sus funciones. Pero la documentación no depende del alcalde. La documentación pertenece al Ministerio de Defensa. ¿Fui clara, Alexander? Sí, profe. Gracias. Con gusto, Alexander. Bueno, vamos con las dos últimas preguntitas de esta noche. Veo que se me han retirado muchas, estábamos en 39, ya hay 34. Bueno, vamos con Lady Carolina Rueda y terminamos con Carlos Moreno Quiroga. Listo, Lady Carolina. Lady Carolina. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Lady. Profe, tengo una pregunta, pues no sé si sea, pero en algún momento se puede, o pues he escuchado que digitalizar toda la información. Claro. En la parte de la presentación que hicimos, había algo que decía de cualquier soporte, sea digital, sea papel, sea el que sea. Es documentación, es información que sirve como para testimonio en una organización o para la misma ciudadanía. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? Porque es que donde estoy trabajando, pues la idea es digitalizar información, pero es que estamos hablando casi de 34 años de historia que tiene y nunca se le ha llevado un control a esa información. Y pues lo que su merced decía, son archivos que son históricos y, o sea, total, pueden que estén con hongos de todo. O sea, se puede ver de todo en ese archivo. ¿Qué empresa es? ¿Pública o privada? Es una empresa privada.
¿Qué tipo qué función tiene la empresa? ¿Cuál es la función principal? Ellos son comercializadores. Listo. La documentación que se pretende eh, digitalizar hace parte de la contabilidad. Y es que, pues, es parte de todo porque ahí hay seguridad social de años anteriores donde se presentaban con esas planillas que tocaba a mano. Es de Ujú. todo un poco de seguridad, de contabilidad. Y sabe cuál es el Y problema, Lady? Que lo tienen que hacer. Porque si ustedes sean empresa privada, que sea una empresa privada, lo tienen que cumplir. Porque resulta que todas las empresas públicas y privadas deben darle respuesta al Ministerio de Protección Social. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Protección Social viene y le dice a la empresa, venga usted, necesito saber cuántas semanas Pepito Pérez cotizó con usted durante 35 años, porque el Ministerio de Protección Social es quien define, quien hace el estudio para el pago de las pensiones de las personas que laboran por más de 35 años. Entonces viene el ministerio y le abrocha a las empresas, tanto públicas como privadas, y le solicita los documentos, lógicamente. ¿Para qué? Y les dice, deben de implementar todos los sistemas de ordenación para hacer proceso de transferencia. ¿Sí? Si la empresa se llega a un momento, la empresa comercializadora donde tú estás, llega un momento de liquidez total, porque hoy en día se está viendo esto. Lamentablemente, muchachos, me temo decir que después del COVID, muchas empresas están quebrándose, se están quebrando. Se están quebrando en el sentido de que sus ventas, todo se ha ido bajando. ¿Qué quiere decir? La empresa se puede tirar a liquidación total, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué van a hacer con esos documentos? ¿Quién es el responsable? El gerente, la cabeza. Entonces, a la cabeza le llegan ¿qué? Las requisiciones o los documentos o los requisitos que deben cumplir con el ministerio. Y si es una empresa privada, está vigilada por el Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a su gestión, ¿sí? Pero llega el Ministerio de Industria y Comercio y le dice al ministerio, es que ellos tienen 35 años y tenían como 25 personas de planta y estaban con la seguridad social. Entonces llega el Ministerio de Protección Social, venga acá, vamos a verificar si esta persona se logró pensionar con su empresa, con cuánto, ¿sí? Porque el Estado también tiene que pensionar después de un tiempo a esa persona, a Pepito Pérez. Entonces Pepito Pérez empezó a pensionarse con la empresa y llega un determinado tiempo de que como ese dinero pasó al Estado, ya el Estado tiene que hacer control. ¿Y cómo hace el control? De acuerdo a lo que usted como empresa le suministra al ministerio. Entonces mire que eso es una cosa, trae la otra y una y otra y otra. Entonces muchas veces en estos momentos pues uno tiene que ser, en este caso yo como profesional en archivística, los abogados lo buscan mucho a uno el tema de archivística. ¿Por qué? Porque los abogados dicen, venga, dígame usted si este documento tiene o no tiene validez. Porque la gestión documental valora el proceso con la tabla de valoración. Listo. Entonces, Lady Carolina Rueda, atendía tu duda sí, sí, señora, muchísimas gracias, profe. con todo gusto. Bueno, vamos a ver si Carlos Moreno Quiroga arregló el micrófono. Carlos, lamentablemente te tienes como el micrófono está activo, pero no se te escucha nada. Si gustas, me escribes y con todo el gusto te resuelvo la duda. Listo, escribes por aquí por el chat. Vamos con Sara Díaz, la última pregunta y cerramos sesión.
Profe, buenas noches. Buenas noches. Pena saliéndonos un poquito el contexto de lo visto el día de hoy en cuanto a cuando presentamos las pruebas en las evidencias. Perdón, Sara. Lo que pasa es que en el tema de aquí vamos a hablar primero el tema y luego les doy el espacio ya lo había manifestado. Entonces vamos primero con dudas del tema. ¿Listo? Dale. ¿Alguien tiene alguna otra duda aparte de Carlos? Carlos no ha escrito, ¿no? Carlos, si gustas, escribes. Profe, una preguntita. Dime, Alexander. Tengo una sola duda. La tabla de retención documental, la TRD, Sí. para todas las empresas, ya sean públicas o privadas. Sí, señor. La ley lo dice. Esta semana yo les compartí la ley 594 y en el objeto y ámbito de aplicación lo dice clarito. Para las empresas públicas y privadas y para aquellas que cumplen función pública. O sea que es una privada, pero cumple una función pública. Por eso a Lady Carolina le estaba diciendo que el ministerio lo va a coger y le va a decir a la empresa, venga acá, así sea una empresa privada, pero está cumpliendo una función pública, ¿ya? Que es que por medio de esta empresa se pagan los aportes de seguridad y pensión de los ciudadanos, que eso hace parte de una función del Estado para la vejez de las personas. Entonces, para que tengamos en cuenta esa partecita. ¿Listo, Caro? Listo, yo ya vi que a Carlos Moreno se le activó el micrófono. Si gustas, Carlos, haces la pregunta. Ok, no hubo preguntas. Ok, entonces voy a dejar hasta aquí este tema y cerramos.